Y así comenzamos con nuestro primer invitado del día de hoy, quien es el diputado del PLD, Charlie Mariotti Jr., con quien vamos a conversar de muchísimas cosas, entre ellas vamos a hablar del Código Penal y su propuesta de modificación. Bienvenido, Charlie, qué gusto tenerle con nosotros. Muy buenas tardes, feliz, agradecido de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, un placer, realmente. Charlie, nos gustaría al inicio de la conversación que nos diera tu punto de vista sobre el proyecto depositado desde el Poder Ejecutivo para la modificación del Código Penal. Es pequeñito, no es tan amplio. Me gustaría saber tu valoración general sobre esa propuesta de modificación. Mira, perfecto, vamos a hablar del proyecto. Si me permite, Ángelo, yo quisiera hacer un poco de historia, ¿verdad? Historia no Sí, tan claro, antigua, claro. Ese pero micrófono es suyo, tiene todo un el poco. tiempo que requiera. Gracias. Un poco de historia reciente. Recordar que yo fui uno de 4 diputados que le votó en contra al Código Penal y dentro de las razones, evidentemente, estaban las preocupaciones por los atentados a la libertad de expresión, así como otras mejoras que nosotros identificábamos que podían hacérsele al código antes de que fuera aprobado, entendiendo todas las bondades que tiene este código, entendiendo todo lo relevante que viene a integrar al ordenamiento jurídico penal dominicano. Yo creo que era importante que quedara constancia de que no todos estábamos conformes con lo que se estaba aprobando en la Cámara de Diputados. Fuimos 4, mi persona, quien les habla, Charlie Mariotti Paz, Gustavo Sánchez, vocero del PLD, Pedro Martínez de Alianza País y Félix Michel. Hay otros diputados que no votaron porque se retiraron antes de que fuera sometido a votación el código porque también estaban en desacuerdo con uno que otro punto. Recuerden que ese código se aprobó a las 3 de la mañana, más o menos, Sí. Ujú. de esa madrugada, ¿verdad? Entonces, definitivamente creo que eso es importante, porque tan pronto el código se aprobó, empecé yo a someter modificaciones. Así también lo hizo el diputado Raposo del PRD, que es diputado Ramón nacional, Raposo, sí. Ramón, y nosotros lo apoyamos en su momento. Lamentablemente esas modificaciones no llegaron ni siquiera a ser conocidas por la Comisión de Justicia y bueno, había una ¿Por qué no fueron conocidas? intención. Porque se supone que teníamos 12 meses para revisar el código. Y en esos 12 meses debieron de revisarse esas modificaciones. ¿Qué alegaban los integrantes de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados No, para no tratar esas no te voy a propuestas? responsabilizar a la Comisión de Justicia porque yo creo que en ninguno de los dos casos llegó a la comisión. Los Ya. trámites burocráticos y la falta de interés, digamos que no han permitido que los proyectos que están vigentes lleguen y no permitieron que uno de ellos llegara antes de perimir. Entonces, lo que pasó fue que era una decisión marcada de los presidentes o del presidente del Senado e incluso de sus voceros de que no se le hicieran modificaciones al Código Penal antes de que entrara en vigencia. Hay entrevistas de hace apenas 2 semanas, declaraciones ante la prensa de 2 o 3 semanas, donde Sí. ellos siguen resaltando la necesidad de que el código entre en vigencia y que entonces, cuando se identifiquen cómo están afectando los errores, pues entonces modificar. Esa era la visión del gobierno y esa era la visión de los ministros también. Nosotros, ¿qué era lo que pedíamos? El descanso de ley, que es una figura que es el vacatio legis famoso ese, que dura 12 meses en el caso del Código Penal para que empiece a aplicarse luego de que fue promulgado, es una Ujú. figura que nació del derecho romano, una figura viejísima en el derecho romano, en el Imperio Romano, luego de que una ley se aprobaba en el Senado, bueno, pues tomaba un tiempo para que todo el imperio pudiese conocer de esa nueva ley. Por eso se daba un tiempo para que esa ley entrara en vigencia y fuera aplicable para todos. En la actualidad todavía la tenemos para ese mismo sentido, en un aspecto, para que la sociedad pueda conocerla y para que las instituciones se adecúen a su implementación. Sin embargo, yo decía que también en algunos países el descanso de ley se utiliza para hacer arreglos y modificaciones y enmendar cualquier error en el que se pudo haber incurrido a la hora de aprobar una modificación. Vuelvo y reitero, el hecho de que estemos teniendo esta conversación ahora se debe Ujú. a las presiones sociales, al desencanto de la gente, a los cacerolazos, a las marchas, a todas las expresiones populares que se han dado en los últimos días y también a la opinión del Colegio Dominicano de Periodistas, a la opinión del Colegio Dominicano Médico y de muchos otros gremios que entienden que este código necesita mejoras. Incluso juristas, constitucionalistas, expertos han dicho que hay temas que chocan con la Constitución de manera directa de ser aprobado, de entrar en vigencia tal y como está el código. Entonces, cuando Charlie, tú disculpa que te analizas, interrumpa. sí.
Esto se pudo evitar. O sea, yo entiendo que habían directrices directas, pero desde tu parecer, ¿esto se podía evitar, evitar de que las personas llegaran a este punto de estar incómodas, de estar molestas, aunque los cacerolazos y la presencia de la gente no se debe únicamente a esto, pero fue básicamente el tema principal? ¿Tú entiendes que teníamos forma de preverlo? Porque, o sea, había forma, entiendo yo. Sí, claro, oye, si en algo estamos todos de acuerdo, los que queremos extender el descanso de ley por 6, 3 meses, lo que ellos entiendan, yo deposité 6 meses, pero me conformo con 3 y eso va a significar que vamos a poder tener conversaciones serias y profundas sobre los puntos de mejora. Y los que se oponen a extender el descanso de ley, si en algo estamos de acuerdo, es que ese código tiene errores, que necesita que se le corrijan situaciones. Ambas partes lo han reconocido. Yo creo que en el caso de una legislación penal es bastante complejo tú decir que entra en vigencia y cualquier situación la corregimos, porque estamos hablando de la herramienta que hace o permite que a la gente se le quite la libertad, que es uno de los derechos fundamentales básicos de la vida en sociedad. Es decir, este es el mecanismo la herramienta que va a permitir que a la gente la metan presa. Entonces tú decime a mí que tú la vas a promulgar y que va a haber gente que va a estar sometida por una cosa que puede chocar con la Constitución cuando se pudo haber corregido, cuando tú sabías que eso tenía fallas y que tú entonces a esa persona lo que le vas a decir, mira, tú estás preventivo a 18 meses, a 12 meses, Ujú. a 6 meses, pero ese problema lo estamos resolviendo, no te preocupes, cálmate. A mí me parece bastante complejo, bastante complicado, no me parece que sea lo correcto. Entonces, claro que se pudo haber evitado, pero bueno, faltando 14 días ya hoy para que cierre esta legislatura, que cierre el 26 del mes en curso, han decidido someter este proyecto que no es corto, es un proyecto que modifica 18 artículos, 18 Ujú. artículos, algunos que se estaban solicitando y otros que nadie entiende de dónde salieron. Yo te voy a puntualizar claramente cuáles son los que más me preocupan. Hablamos, por ejemplo, del artículo 310, que es el delito que habla del ultraje. El ultraje en el código antiguo, en el código que hoy está vigente, se define o se tipifica en más de 10 12 artículos. Lo que se hizo en este nuevo código fue que se condensó en un solo artículo. Yo creo que esto es lo que ha dado al traste con tantos problemas, principalmente porque hubo un cambio de visión. El ultraje en esos artículos estaba concebido para jueces, para fiscales. Sin embargo, cuando se hizo la modificación aquí en la Cámara, la visión PRMista fue la de proteger a los funcionarios públicos, a todos, es decir, de crear una coraza, un escudo para que la gente no pueda cuestionarlos, la gente no pueda preguntarles. Y Un yo creo que eximente. básicamente esa era la visión que ellos tenían de la función pública, que tienen que estar protegidos de que la gente le diga la verdad en su cara. Lamentablemente, gracias a Dios, eso no ha sido posible. Y entonces, en esta modificación todavía hay un error, se crea un delito de opinión que hoy no existe. ¿Por qué? Porque se castiga con hasta 1 año de cárcel las expresiones ofensivas. Ese es el término que se utiliza contra un juez o fiscal. Volvimos a la redacción inicial y entonces ahora limitamos el ultraje solamente a jueces o fiscales. Pero cuando habla de expresiones ofensivas, no te exige que lo dicho sea falso, exige que sea ofensivo. Y la realidad es Y que eso se presta a a un, interpretación. exactamente, y para un Claro, funcionario lo más ofensivo suele ser justamente la verdad. Entonces, exacto. cuando tú hablas del artículo que se incluyó en el artículo 211, que se incluyó un párrafo, solamente protege contra difamación e injuria, no cubre el ultraje y exime de manera explícita el ultraje. Entonces, por eso yo he dicho que tenemos que ser un poquito más claros, es eliminar la palabra ofensiva de ese artículo 310 que habla el que somete el proyecto y que el ultraje se configure solamente por agresión física o verbal, amenaza, intimidación o el propósito de alterar un proceso judicial. Es decir, para hacerlo más claro y no interpretativo, que sea una protección real y que no le permita a un ministerio público que el hecho de que un imputado diga en alguna entrevista o en algún sitio, mire, ese ministerio público está parcializado o ese ministerio público yo entiendo que está actuando de manera incorrecta, no le permita empezar una acción contra una persona que esté vinculada o no vinculada al proceso. El ultraje está concebido para proteger el proceso dentro de la audiencia o para que una persona no pueda utilizar, vuelvo y reitero, violencia y que no pueda utilizar presión organizada para influir en el resultado, no para castigar una opinión. Otro artículo que nos ha llamado profundamente la atención es el artículo 209. Hay quienes han dicho que no les molesta porque ellos no hacen extorsión o difamación extorsiva. Sin embargo, cuando tú analizas el artículo 209, que castiga de 5 a 10 años,
que se haga una denuncia pública buscando un beneficio de cualquier naturaleza, así lo dice el artículo. El problema con eso es que es un beneficio de cualquier naturaleza. O sea, toda denuncia, digamos, produce algún beneficio, aunque no sea económico, o produce algún resultado que puede ser interpretado como un beneficio. Una denuncia produce audiencia, views, votos, notoriedad, produce muchas cosas. Entonces, cuando tú me dejas abierto la tipificación a un beneficio de cualquier naturaleza, lo que hace es que no protege ninguna expresión y abre la puerta a perseguir a cualquier denunciante, incluyendo a una bancada opositora, incluyendo a un partido, incluyendo a un particular, a un periodista. Y definitivamente yo creo que eso es más problema que beneficio. Entonces, ¿qué sugerimos? Que se defina el beneficio que debe constituir la agresión. Es decir, tiene que ser un beneficio patrimonial, un beneficio determinado, es decir, dinero, bienes, o que se esté pidiendo un documento con algún efecto jurídico. Esa es la visión para ese tipo penal, para que no se abra ese espectro tan amplio y que se haga como se hace Charlie, en Francia, en Alemania. Sí, tú perdón. tienes Perdón si me el extiendo, es artículo, no, que no, no, es que No, este es no, tu espacio. amplifican. Tú tienes ahí el artículo 209, que podamos leerlo de lo que dice de manera literal, para que las personas completo no lo entiendan. tengo, pero Ok, sí puedo buscar aquí el tema principal sí, del de la enunciado modificación, claro. que molesta, que es Puedes leerlo, básicamente por favor. cuando se refiere a una denuncia, que se haga una denuncia pública o que se haga una denuncia buscando un beneficio de cualquier naturaleza. Vuelvo y reitero, a lo que nos Ujú, oponemos es que se deje abierto que el beneficio sea de cualquier naturaleza porque se presta también a interpretación, porque lo ujú, que usted, el resultado de esa denuncia, que pueden ser, vuelvo y reitero, views, posicionamiento, votos, ujú, puede ser cualquier cosa que se dé, se puede ser interpretado como un beneficio. Entonces, cuando tú me hablas de beneficio, yo creo que tiene que ser dinero, tiene que ser que te están claro. pidiendo un documento, que te están pidiendo cualquier cosa con el hecho de no decir una cosa que esa persona sabe que es mentira, que eso sí debe ser castigado Y eso no es Por alar fuertemente. limitar el mucho, beneficio. no es alar mucho ese artículo por los pelos, Charlie, eso que nos dice. O sea, bueno, pero de repente yo lo que quiero es buscar view y bueno, vamos a procesarte por hacer la denuncia Pero, extorsiva. pero en No, este país no eso, está muy rebuscado. ¿Tú crees que Yo eso creo realmente? que eso es el problema, es que el lenguaje ha sido muy laxo, que es muy abierto, que se ujú, es muy permiten muchas ambiguo, sí, cosas. 100%. Puede ser muy ambiguo. Yo creo que la ley penal debe ser lo más limitativa Clara posible, porque vuelvo y posible, claro. reitero, tú estás atentando contra uno de los bienes más sagrados que tiene un ciudadano, que es su libertad. Entonces debe ser bien claro cuáles son las conductas que como sociedad nosotros hemos dicho que no son permitidas, que no son bien vistas y que traen consecuencias. El Código Penal como tal es un compendio de excepciones. Claro. Excepciones que cuando usted la comete, hechos que cuando usted lo comete, se convierten en excepciones a su derecho a la libertad y hacen que usted lo pierda. Pero Y lo que también no, también, Charlie, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si yo no lo exactamente, tengo expresamente prohibido, o sea, sobre todo por cómo se maneja el derecho en este país, cualquier persona lo va a alar por los moños, como dices tú, Ángel. O sea, si sí, no está delimitado, cualquier persona puede estar afectada se directamente. abre una compuerta bastante compleja, digamos. Entonces yo Ujú, creo que eso es nuestro trabajo, es ser lo más puntuales posible con estos temas. También ujú, otro tema que llama mucho la atención de ese proyecto, el artículo 141, que no sabemos quién fue que sugirió modificarlo, que lo que hace es que le quita el tiempo a las víctimas de agresión sexual infantil. Es decir, hoy el plazo para denunciar es de 30 años, contados desde que la víctima cumple la mayoría de edad, y ujú. este proyecto lo cambia a 20 años desde que ocurre el hecho. Es decir, una Wow. niña, vamos a decir, Dios libre, agredida a los 5 años, que puede denunciar hasta los 48 años, con esta reforma solo podría denunciar hasta los 25 años. Mientras más pequeña es la víctima, más años le quitan de la posibilidad de hacer esa denuncia. Lo que nosotros hemos dicho que en el peor de los casos eso hay que dejarlo igual. Eso tiene que cien por dejarse en ciento 30 años 30 desde la años. mayoría de edad. Y si no, pues entonces hacer como han hecho países como Colombia, Chile, México, que han declarado imprescriptible Claro. la agresión sexual contra menores de edad. Yo no entiendo de dónde le salió esa modificación al Ejecutivo, porque eso fue o al ministro de Justicia, de verdad que no lo entiendo. Y así hay otro punto que pudiésemos seguir desmenuzando, pero yo creo que esos son los más esenciales de ese proyecto. También nosotros de manera particular entendemos que los delitos de opinión hay que avanzar en su despenalización, que pueden haber multas, puede haber incluso servicio comunitario, puede haber temas administrativos, Ujú. sanciones.
pero una sociedad no debe tener miedo De de eso, de expresarse. eso, de eso comentó hoy allá en el Congreso, Charlie, precisamente la Alianza Dominicana en contra de la corrupción. Presentaron una lista de propuestas también. Precisamente ellos hacían hincapié en eso que tú decías, del delito de la palabra, de otros artículos que están por allí que a su juicio generan preocupación en caso de que no se modifiquen. Me gustaría saber qué tú piensas sobre eso. Sí, yo creo que esa solicitud que ha hecho la Alianza contra la Corrupción es bastante atinada, se tendrá la conversación. Es bueno resaltar que la gente quizá a veces lo obvia, que hoy en día la difamación está penada en el Código Ujú, Penal actual, es decir, no es que ujú. se está poniendo prisión que antes no existía, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra de la prisión para delitos de opinión. Entonces yo creo Sí. que lejos de seguir chocando con la interpretación que han dado los jueces, yo creo que debemos adecuarla. Aunque en algunas propuestas de modificación quizás esa no sea la visión y lo que se haya hecho es disminuir el tiempo, quizá abrir la conversación de la despenalización de los delitos de opinión, yo creo que sería interesante y es válida tenerla aquí. Charlie, tú llegas ahora a la Cámara de Diputados, pero tú tienes experiencia congresual porque tu papá fue congresista por mucho tiempo, igualmente. Y a uno siempre le surge la pregunta, ¿qué es lo que pasa en el Congreso Nacional? Que siempre que la legislatura está acabando es como que parece ser que empiezan a trabajar. Yo no digo que no trabajan antes, ni te voy a poner a decir algo en contra de tus compañeros, pero la percepción que se tiene desde afuera es que se deja todo para última hora y se aprueba lo que se quiere aprobar a la carrera. ¿Por qué no trabajar con tiempo? ¿Cuál es la dinámica que impera en el Congreso y que ha imperado no solamente en este Congreso, sino que es como un mal que se le ha pegado a este importante órgano de poder en nuestro país, de que al final, cuando la legislatura está acabando el periodo, todavía los proyectos que son, o lo que la gente espera que se apruebe, todavía no se han aprobado y hay que trabajarlos a la carrera? ¿Qué pasa con eso? Mira, nosotros aquí trabajamos mucho, pero yo creo Me que lo que consta. pasa es que si bien es cierto que esto no es nuevo, que antes pasaba, ahora pasa más que nunca, definitivamente, y te lo digo con experiencia. Antes eso no se veía, que en las últimas 2 semanas de una legislatura quisieran aprobar una reforma policial y quisieran aprobar una Que reforma justamente del para ahí Código voy Penal contigo. que tiene un año, tú sabes. Ujú. Esto responde a que este gobierno no está accionando, este gobierno está reaccionando, lamentablemente, El y me código parece bastante laboral anda por injusto. ahí, ¿Eh? el código laboral también. También el código laboral, entonces a mí me parece bastante injusto. Yo creo que tiempo hay de sobra para tener las conversaciones aquí. Esa es la realidad. Lamentablemente, como tú bien dices, se ha convertido en costumbre que el último mes de todas las legislaturas, entonces hay que actuar como que el mundo se está acabando. Y yo creo Ujú, que nosotros tenemos que aprovechar desde el primer día que se abre una legislatura para tener las conversaciones importantes y Claro. tratar de que aquí solamente rápido no se aprueben préstamos y reformas fiscales. Esa es mi visión también. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que esa práctica hay que cambiarlo. Obviamente la realidad a veces se impone, pero no es lo mismo un proyecto que llegue varias veces al Pleno y que se devuelva a comisión que un proyecto que nunca haya ujú. llegado al Pleno y que lo quieran llevar de manera a vapor y evitando que se tengan las conversaciones necesarias. Yo creo que eso hace más daño que bien. La reforma policial, Charlie. ¿Cuál es tu parecer? ¿Qué tú opinas sobre eso? Yo creo que ha sido un fracaso, lamentablemente, decirlo así de Completamente, manera no hay categórica. nada. Más de 8.000 millones y los casos que uno ve casi siempre son perpetrados por cabo, por rasos, que ya a esta altura uno entiende que deben ser en parte producto de ese proceso de reforma. Ujú, Y lamentablemente la policía se ha constituido en aliada de los delincuentes en muchos barrios, en protectora de puntos de droga y en la enemiga y asesina de los ciudadanos que está llamado a proteger. Y vuelvo y reitero, la costumbre de este gobierno de querer utilizar al Congreso para resolver sus temas de imagen y las solicitudes y las inquietudes reales de la ciudadanía. Ahora quieren aprobar la reforma policial que tiene 6 meses, 8 meses, durmiendo un sueño eterno ahí en el Senado de volada, de la noche a la mañana. Quieren mandarla ahora a la Cámara para que se conozcan más de 300 artículos que van a cambiar de manera drástica la manera por lo menos en que funciona el sistema policial en República Dominicana sin que se conozca a fondo. Me parece que esa aprobación de esa ley primero no va a resolver nada de la noche a la mañana, que la reforma como está concebida debe someterse a un fuerte escrutinio, debe analizar qué está funcionando, qué debe cambiarse
dónde está yendo todo el dinero que se ha gastado, porque definitivamente que aparentemente no se ha invertido y la ciudadanía percibe es una reforma estética de excusas y que no ha dado al traste con una reducción de, de la criminalidad, lamentablemente. Muchas de las personas muchos de los ciudadanos no tenemos la oportunidad de conocer los impulsos legislativos de parte de ustedes. Y a mí me gustaría saber qué cosas ustedes han impulsado o cuáles propuestas han hecho, además de la que ya nos compartiste del Código Penal. Sí, mira, de manera particular yo estoy promoviendo ya desde que llegamos aquí la ley que regula los vapes, los dispositivos sin nicotina hoy en día, o de nicotina sin Desarrolla sobre combustión. eso, porque yo sé que Mira, mucha gente le va a gustar. hoy en día existe un vacío legal. Estos aparatos no se prohíbe su venta en ningún sitio, no se prohíbe su venta a menores porque nacen de la innovación tecnológica y Ujú. lamentablemente la legislación no se ha puesto a la par. Hoy existen dos escuelas de pensamiento aquí en el Congreso, los que creen en la prohibición definitiva y los que como yo creemos en la regulación, digamos, progresiva para tratar de ir lidiando con esta situación, por lo menos prohibirlo de escuelas, prohibir la venta a Ujú. menores, prohibir los puntos de venta en cualquier esquina y establecer reglas claras que protejan a la niñez, sobre todo. La Asociación Dominicana Antitabaquismo tiene estudios que dicen que es desde los 12 años más o menos que se están haciendo adictos a Sí. estos aparatos, los niños dominicanos, sin saber el daño que se están haciendo, creyendo que esto es algodón de azúcar, pues como sabe. Y yo creo que es una responsabilidad que tenemos aquí y es una inquietud que muchos padres me han expresado. Yo fui usuario en algún momento, ya obviamente siendo un mayor de edad, pero me di cuenta del daño que me hacía y pude dejarlo. Yo sé que esa no es la situación que están enfrentando muchos niños, incluso niños que han fallecido por el abuso y el uso de estos aparatos y lamentablemente nosotros no tenemos hoy sanciones para quienes los venden, para quienes los importan, para quienes lo traen sin ningún tipo de control y yo creo que eso es necesario. También Hay fui personas, parte perdón, de... hay personas que se han sumado a esta causa, a esta propuesta. Sí, ¿Has sí, tenido personas de interés que sí te han apoyado? estamos construyendo la voluntad, hay mucha gente. Vuelvo y te digo, hay dos escuelas de pensamiento, lamentablemente, los que creen Ujú. en la prohibición definitiva, que en un libre mercado se hace bastante complejo. El gobierno incluso ahora lo que hizo fue que le aumentó los impuestos selectivos al consumo y yo creo que mandan una visión en principio correcta, pero hay que legislar sobre lo mismo, hay que regularlo, no solamente Ujú. ponerle los impuestos para hacerlo más caro. Entonces, asimismo, estamos trabajando una propuesta para con la construcción de un sistema de mando único ante emergencias atmosféricas, ante emergencias climáticas. Hoy en día tenemos un sistema bastante disperso, no hay un canal único de comunicación, la gente no tiene a dónde acudir para saber si se cancelan clases, si se cancelan las labores, si hay alerta, qué significa cada nivel de Claro. alerta. Entonces yo creo que eso hay Y que dejarlo solo a una condensarlo. cuenta, dejarlo solo a una cuenta de Instagram, y es algo que habíamos debatido aquí, es algo que no tiene los resultados efectivos, porque muchísimas veces nos encontramos con las informaciones de que se suspende la clase, se suspende el trabajo, luego de que ya estamos de camino al lugar. Claro, entonces debemos ser más eficientes. También estamos Ujú. trabajando en una modificación a la ley del 911 para hacerla más inclusiva en el sentido correcto, porque se nos acercó una persona que nos expresó un caso de un familiar sordo que falleció porque no recibió las atenciones, porque quien lo acompañaba era sordo también y la persona que fue de parte del 911 no tenía las herramientas para Wow, comunicarse qué con pena. ellos y eso no solamente pasa cuando llegan al lugar, sino que también incluso para poner la denuncia, para llamar, hacer la solicitud de la ayuda, el 911 solamente está habilitado ahora por llamadas. Entonces queremos Ujú. implementar otros mecanismos como se ha logrado en otros países para que todos realmente tengan acceso a que se les proteja su vida. Otra cosa bastante particular es la diversificación de la oferta de exportación de la República Dominicana. Yo decía y siempre he dicho que ya nosotros no podemos conformarnos con decir que el mundo entero consume lo que producimos. Tenemos que empezar a producir lo que el mundo está consumiendo. Entonces, Ujú. yo propongo esto hacerlo a través de una alianza tripartita entre la academia, entre el Estado y entre y entre el sector privado. Gracias a Dios fui parte de una delegación que envió la Embajada Norteamericana a Estados Unidos para conocer realmente cómo estos tres mundos se han integrado para fortalecer la industria de los semiconductores. Y con ese conocimiento que hoy tenemos, fuimos con la gente del INTEC, fuimos con personas del ambiente privado, varios empresarios y fuimos también
de parte del Estado, gente del Ministerio de Educación y quien les habla. Y hoy estamos más claros de qué necesitamos para crear un ecosistema amigable, cuáles son las políticas públicas que debemos promover, las leyes que se deben aprobar para ser competitivos en tratar de que lleguen al país las empresas que están desarrollando o por lo menos que están empacando los semiconductores para integrarlos a la cadena de suministro, aprovechando el tema del nearshoring, el friendshoring, que ahora tiene tanta relevancia. Pero sí, si me permiten ya para concluir, algo que para mí sí ha sido bastante sorpresivo, porque no lo tenía quizá como uno de los pilares de mi gestión, es que por ser parte de una bancada opositora relativamente pequeña, la parte donde más he podido, siento, aportar desde el Congreso ha sido la fiscalización. Cada proyecto que llega a tratar de desmenuzarlo, de conocerlo a fondo, de analizarlo, de aprender sobre lo mismo, de orientarnos, de escuchar a la gente para señalar las oportunidades de mejora, no hacer críticas solamente con intención de que se escuche, sino con intención de construcción, de que nos hagan caso y que las cosas hagan sentido para mejorar los proyectos que llegan. Lo hicimos con la ley de compra, lo hicimos con el Código Procesal Penal, ahora estamos en ese proceso con el Código Civil, con la ley de residuos, que aunque hay muchísimas cosas con las que no estamos de acuerdo y que creemos que son incluso abusivas, hubo puntos que pudimos mejorar y yo creo que eso es clave en un legislador de oposición más que otra cosa, tratar de no perderse aquí en la crítica infértil, sino tratar siempre de aportar, aun cuando tú no estés de acuerdo con todo, tratar de aportar tu granito de arena. Claro que sí. Ángelo. Hello. Bueno, ¿cómo va Santiago, Charlie? Santiago debe ir muy bien, lamentablemente, pero Lamentablemente. ¿Y por qué lamentablemente? no digo que lamentablemente yo no soy de Santiago, yo soy de aquí del distrito. Ah, ok, ok. Que yo tenía como, estaba confundida porque yo entendía como que sí, como que había algo como de Santiago. La reforma de, Tengo de muchos trabajo, amigos y mucha gente que quiero en Santiago, sí. la reforma de laboral, ¿cuál es tu parecer? Yo quiero de último preguntarte respecto a la reforma fiscal, porque muchos de nosotros realmente nos hemos sentido, no sé cómo expresar la palabra correcta, no voy a decir engañado sería la palabra, porque nos dijeron que era anticrisis luego de que, y se aprobó, luego de que ya el combustible de manera general había bajado. Pero Claro. yo quiero saber qué tú opinas. Ahorita hablabas mucho respecto a de que las cosas al vapor, de que hay cosas que se aprueban de manera rápida, evidentemente, por directrices directas, pero ustedes, tú desde adentro, o sea, ¿cómo funciona esto? Mira, definitivamente que yo creo que ese tema de la reforma fiscal dejó mucho que desear. Lamentablemente eso se aprobó en 3, 4 días, una reforma de 62 páginas. Yo lo critiqué en su momento porque me parecía que no había forma de que supiéramos realmente cuáles iban a ser los efectos a la ciudadanía. Pero lamentablemente aquí a veces se acogen esas directrices del Poder Ejecutivo de manera absoluta sin tratar de hacer eso que yo mencionaba de tratar de aportar un poquito y mejorar los proyectos, porque si tienen 146, 145 diputados y 28 senadores, es obvio que van a aprobar todo lo que su presidente les mande, pero lamentablemente aprobarlo hasta sin entenderlo, yo creo que hace más daño que bien. Mira, todavía estamos dándonos cuenta de cuáles son los efectos de todo lo que la modificación aumentaba. Aumentó de punto 15 a punto 20 las transacciones Ujú. bancarias, Y que, los perdón cheques que te y interrumpa, he visto personas, o sea, influencers, personas de redes sociales, que han dicho que han hecho filas de banco y han preferido hacer filas de banco o usar el dinero en efectivo por el tema de no pagar el costo de la transacción. claro, llamando a la desbancarización, cuando aquí lo que hay que Ujú, hacer es bancarizar, bancarizar y bancarizar para integrar a todo el mundo al sistema, no solamente bancario, sino al sistema tributario, porque cuando tú te das cuenta de todas las transacciones que hace una persona, tú sabes cuánto ingresa y pues es más fácil esa trazabilidad. Lamentablemente esa ujú. no es la visión del gobierno, pero yo creo que eso hace más daño que bien. Así analizamos el tema del aumento del impuesto sobre la renta a los empresarios a fin de año. Yo creo que eso se va a transferir a la ciudadanía, lamentablemente, y siguen cargando y cargando y cargando a los que producen empleo, a los que crean dinamismo económico. ¿Hasta cuándo van a poder aguantar? Debe ser una pregunta que uno se haga también.
tú te sientas y piensas en cómo realmente están enfocando el tema de la recaudación. Tú dices, bueno, se han dedicado a pescar, pero en una pecera. Están tratando de sacarle más a los que ya pagan en vez de perseguir la evasión, perseguir la elusión, que son grandes problemas que tenemos aquí en este país a raíz de una cultura y también de la informalidad. Entonces, ¿qué hacen estas acciones para fomentar la formalidad? Yo creo que es lamentable que esta sea la visión del gobierno. El tema de los combustibles también, Sí, como sí. mencionábamos hace un momento, tú analizas lo que han hecho y es una reforma fiscal en tres frentes distintos. Nos están sacando dinero del bolsillo con los combustibles, que aunque el barril de petróleo disminuya, los combustibles siguen por el cielo. Nos están sacando dinero a través de ese plan anticrisis, que es una reforma fiscal en la cual ellos planeaban buscar 50, 40 mil millones, y nos están sacando dinero con la alta inflación y con el tema del impuesto sobre la renta, que hoy en día nadie que gane menos de 52.000 pesos debería estar pagando impuestos Ujú, sobre la renta, según la ujú, propia ley. Sin embargo, el ujú. Estado ha decidido seguir quedándose con ese dinero, que es el fruto del trabajo de cientos de miles de dominicanos. Y yo creo que eso es bastante lamentable y es lo que tiene a la gente tan molesta, tan decepcionada, porque no se parece en nada a lo que el PRM pregonaba. Y hoy ya, lamentablemente, los efectos de la ineficiencia nos están dando a todos muy duro en el bolsillo y en la cara. Parte de tu trabajo como diputado es impulsar iniciativas legislativas. ¿Cómo tú ves? Te voy a preguntar tres cosas en específico que me gusta preguntarle a todos los invitados. ¿Cómo tú ves la salud? ¿Cómo tú ves la educación? ¿Y cómo tú ves la seguridad? Como ciudadano y como ente que trabaja para el pueblo en tu función de diputado. Mira, yo creo que la salud dominicana tiene grandes retos. Hay que hacer una modificación sincera al sistema de seguridad social, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que no se roben el dinero de la salud. Aquí lo que pasó con Senasa es una cosa que nunca antes se había visto. Senasa era una institución modelo para su sector en toda la región. Venía gente a ver cómo era que eso funcionaba cuando estaba gente como Altagracia, Doña Tati y Chanel Rosa a la cabeza. Lamentablemente ahora en esta gestión se ha convertido en el cuerpo del delito. No sabemos cuánto dinero secuestraron, para qué lo utilizaron, no sabemos realmente los efectos y los daños que ha hecho a la gente que sí lo necesita. Están ahí, están fehacientes, lo vemos día a día, gente que no puede comprar sus medicamentos, gente que no puede acceder a servicios de salud y sobre todo gente que aun cuando el seguro le cubre ya no sienten la seguridad, valga la redundancia, de utilizar el SENASA. Ya la gente no lo quiere, cuando antes la gente peleaba Prefería ese porque servicio, sí. le sacaran el SENASA, porque le Ujú, cubría mucho y porque peleaba por ello y porque hacía que la clínica cumpliera ujú, con cualquier situación. El subsidiado, que el complementario era mucho mejor. ujú. Entonces, con el tema de la salud, yo creo que hay grandes retos. La educación dominicana, lamentablemente, se ha demostrado que por más 4% que se establezca, si no hay un plan, si no hay una visión, si no hay una continuidad en la política de Estado, nosotros no vamos a mejorar, lamentablemente. ¿Entiendes entonces que tenemos 4%, pero no hay un plan, no hay una visión y no hay una continuidad? Es lamentable porque, mira, el proceso se estaba llevando a cabo. Primero, había una política clara de construcción. Tú tienes que establecer Ujú. un lugar digno donde los jóvenes y los niños recibir el pan de la enseñanza. Por eso se hicieron los sorteos de obras, de escuelas. Por eso el plan fue llenar el país de aulas. Por eso Danilo Medina es el presidente que durante su gestión se han hecho más aulas en la historia dominicana. Y yo creo que eso respondía primero a esa visión de sacar a los niños de debajo de mata de mango, de sacar a los niños de De una vagones y marquesina con un de zinc. marquesinas, y eso era un plan que venía desarrollándose de manera bastante eficiente. Lamentablemente, hoy las que estaban terminándose ni siquiera se han terminado y han retrasado bastante el inicio de nuevas escuelas, por no hablarte de los pagos. Pero también en el tema de los docentes de calidad, hemos visto cómo de ser por concurso la designación ahora se ha vuelto a hacer por dedo, por designación, porque sea un compañero del PRM, porque sea un amigo del director de distrito, y yo creo que eso le está haciendo también mucho daño a la educación dominicana, una cosa que ya era etapa superada. Si usted no pasaba el examen, usted no podía ser colocado como maestro, como profesor, y yo creo que eso le estaba Los haciendo famosos bien concursos. exactamente al Ujú. sistema. Lamentablemente hemos retrocedido en ese aspecto, que hay que hacer un plan claro.
establecer hacia dónde nos dirigimos y cómo es que vamos a avanzar en el tema de la educación, que hoy deja bastante que desear. Incluso el tema de las escuelas públicas aquí en la circunscripción número 1, de manera particular, creo que no hay más de dos, es decir, hay una oferta bastante limitada y eso no es justo. Pública en su totalidad, digo, ¿verdad? Porque hay mixtos. Sí, sí. Y obviamente, y con el tema de la seguridad, creo que hay mucha oportunidad Seguridad ciudadana. de mejora. Hay mucha oportunidad de mejora. No es todo percepción, no es cierto. La gente siente mucha inseguridad, pero es porque la hay. Porque no sentimos que las calles son nuestras. El tema de la violencia que se ha convertido en algo natural aquí en la República Dominicana. Yo creo que nosotros estamos a tiempo de hacer un cambio cultural, pero para eso se necesitan consecuencias, pero sobre todo respeto de las autoridades al deber ser. Y que había un tema de conversación, precisamente por el tema de la aplicación de la reforma, que muchas personas sentían que estaban siendo empujadas a volver a utilizar el dinero en efectivo, el cash. Entonces, Claro. precisamente por eso, muchas personas, fue tema de debate, sobre todo cuando la Asociación de Estaciones de Combustibles dijeron que iban a retirar los Verifunds. Eso todavía no está aprobado, pero es algo que se está dialogando. Y mucha gente conversaba, sobre todo porque aquí lo escuchamos, aquí en la radio, recibimos llamadas, y mucha gente conversaba de que me estás obligando a usar efectivo y me estás poniendo en peligro, porque evidentemente ya las personas que se dedican a delinquir están conscientes de que los ciudadanos vamos a andar con efectivo porque lo estamos prefiriendo. Entonces, que es una Claro, cosa que lleva directamente a la otra, lamentablemente. 100%. Muchas gracias. Bueno, Charlie, yo estoy feliz de haberte recibido el día de hoy. Yo creo que los puntos sobre los que hablaste quedan bastante claros, sobre todo porque son cosas que son necesarias. Utilizaste un lenguaje bastante llano para que las personas puedan entender todo lo que estabas proponiendo. Me quedo con una gran preocupación respecto al punto del artículo que hablabas de la reducción de el tiempo para hacer la denuncia. Eso es a lo que El 141, sí, el bastante complejo. 141 es algo que personalmente eres la primera persona al que escucho teniendo este debate sobre este artículo. Quizás, obviamente, hay muchas otras personas, pero aquí en este programa eres la primera persona que lo ha traído a la mesa. Y creo que es un punto a considerar, creo que es un punto que nosotros tenemos que darle seguimiento, porque evidentemente es poner a la víctima es a vivir el papel de víctima por mucho más tiempo, porque evidentemente le estamos quitando mecanismos o le estamos quitando medio para que se pueda hacer justicia responsablemente. Entonces, muchísimas gracias por tu parecer, muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo, todo lo que has propuesto aquí. Y espero que esta ocasión se repita nuevamente y que todas las propuestas que ustedes han hecho desde tu trabajo como diputado puedan ser aceptadas, recibidas, sobre todo si van por el bien común de cada uno de nosotros como dominicanos. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Gracias por la invitación. Saludos al señor Cavada, donde quiera que se Lo encuentre. Un vamos Por a ahí abrazo el para deseo saludar. todos. menor. Que Nos tengan buen vamos, día. igual, nos vamos a una pausa y volvemos con más de este magazine que no tiene nombre.